Jesús, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Hola Fran, ¿cómo estás? A Pedro, Alejo, que veo que nos acompañan también. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Súper, súper. Muy bienvenidos todos, Jesús. Qué rico aquí volver a tenerte. Qué rico acá volver a conversar contigo. Darte un especial y un saludo muy gratificante a los comunidad inversionista que ya estamos iniciando esa comunidad en las que estamos justamente dándoles vías de inversión con garantías, vías de inversión con muy buenas rentabilidades en proyectos inmobiliarios y pues justamente ese es uno más de ellos, Jesús. Entonces, ¿qué te parece si damos inicio aquí a la presentación? Así es, Fran, vamos con toda. Volvemos en esta ronda Súper. de inversiones eh, que se cumplió efectivamente para el primer propósito, que era la compra del lote del inicio del licenciamiento. Ahora vamos adelante, acercándonos cada vez más a lo que es pues el inicio de la fase de construcción de este proyecto. Súper, Jesús. Bueno, y lo primero, Jesús, te cuento un poco de lo que es Propiedex. Propiedex nace, Jesús, de una oportunidad que veíamos en el mercado, un poco entendiendo o partiendo, digamos, como ese nivel socioeconómico medio, donde un poco buscábamos, partiendo como de esa oferta de propiedades en las que le hacíamos la pregunta normalmente a las personas si vivían en la casa de sus sueños y y la respuesta que normalmente encontrábamos era un no. Un no basado desde el portafolio de ofertas que había ahí en el mercado, ofertas basadas en propiedades, digamos, como cero acertadas en términos de espacio, en términos de intervenciones. Eso por un lado, Jesús, y por otro lado, contarte también temas de experiencia. Encontramos un mercado en el que hacía falta esa experiencia bonita que muy pocas personas, digamos, tienden a tenerlo en la compra, lo que viene siendo su primera y a lo mejor su única vivienda en la vida, ¿cierto? Entonces, Propiedad nace justamente para eso, para entrar al mercado de una manera, digamos, experiencial y de una manera con un portafolio de opciones en términos de propiedades, pues que permitan a ese comprador el día de mañana lograr espacios bonitos y eficientes. Y es que Jesús, te cuento acá un poco, Propiedades entonces nace con un portafolio de inversiones porque, digamos, nuestros proyectos son 100% desarrollados por inversionistas de capital. Hoy en día nos aperturamos en dos modelos de inversión. Por un lado tenemos todas las inversiones en desarrollo inmobiliario. Con esto atendemos todos los proyectos, digamos, que son no menores a 4 pisos. Estamos hablando de proyectos, digamos, con una robustez un poco más grande. Y por otro lado tenemos un tema de transformación y remodelación, que buscamos entonces es capturar en el mercado propiedades con alto potencial de valorización, transformarlas y remodelarlas para finalmente darles un valor al mercado para finiquitar con el tema de la venta. Entonces son las dos opciones, Jesús, de inversiones que buscamos con nuestros inversionistas, valga la redundancia, buscando entonces ese portafolio para que inviertan en propiedad raíz de una manera segura y de una manera, digamos, con altas rentabilidades. Y es justamente, digamos, el proyecto que venimos hoy a presentarles, el proyecto Distrito Los Ángeles, que es justamente, digamos, un proyecto que se encaja en ese tema de desarrollo inmobiliario. Un proyecto, Jesús, que ya venimos trabajando ya hace un par de meses entendiendo, digamos, como de la oportunidad de mercado, digamos, dándole relevancia a una de las zonas más importantes de la ciudad, que es el centro de Medellín, entendiendo esa transformación que ahorita vamos a ver un poco más a profundidad, que ha tenido de manera relevante en los últimos años. Y es por eso que decimos que el Medallo City, como nos referimos a este proyecto, se vive por días, por meses y a veces para siempre. Entonces, dámosle la bienvenida a este proyecto, un proyecto bajo la marca de Propiex, una compañía que le está apostando todo el tema de propiedad raíz y de proyectos inmobiliarios aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, Jesús, Así ¿qué es, tal? Frank. Como Claro. nos lo dices ahí, es ese medallo, se vive por días, se vive por meses o se vive para siempre, es parte del reflejo de lo que es esta ciudad hoy en día, donde Medellín tiene unas nuevas vocaciones productivas y lo veíamos, por ejemplo, hace semana y media, pero es un tema que viene pasando recurrentemente en el que la revista Time Out, por ejemplo, declara a Medellín como una de las 10 ciudades más lindas del mundo y con unas particularidades. No había otras ciudades latinoamericanas en todo el ranking
Es decir, encontrábamos o ciudades muy típicas, grandes urbes de Nueva York, que tienen mucha Ujú. historia y por eso son ciudades muy atractivas, o veíamos las típicas metrópolis europeas, tales como Roma, como París, como Lisboa, ciudades que son demasiado icónicas, y solo Medellín pues a la par entre las ciudades latinoamericanas. Y lo segundo es que no había ni una sola ciudad de habla hispana, aparte de Medellín, en ese top 10 del ranking. Entonces, las posibilidades de mercado que nos da, eso entendiendo que el mercado de habla hispana, pues es bastante significativo, hace que Medellín esté en la agenda o en el ojo de la inversión, pues de distintas personas de distintos lugares del mundo. Eh, Esto se viene sumando a, no sé, que hace 2 años la noticia era que Laureles era uno de los barrios más cool del mundo, o que el Esmeraldal en Envigado también fue consolidado como uno de los mejores lugares para vivir en el planeta Tierra, o que Medellín es la ciudad más atractiva en Latinoamérica para el tema de los creadores de contenido digital y los streamers, o que quien esté buscando hacer música urbana encuentra en Medellín una plaza nativa, un ambiente de negocios que lo favorece. Entonces se vienen dando todo un tema de articulación de políticas públicas y de los distintos sectores productivos en general, en el que hay un nuevo aire en Medellín, en el que encontramos una ciudad con una vocación diferente. Eso viene apalancando un desarrollo que es muy conocido en Medellín. Este desarrollo viene en torno a dos sectores puntualmente, que podemos decirlo hoy día están casi saturados. No hay mucho suelo o el suelo se ha vuelto muy caro para desarrollar nuevos proyectos. Como bien sabrán ustedes, si quieren nos comentan ahí en el chat cuáles son esos dos sectores o esos dos mercados dentro de la ciudad que creen pues que el valor de la tierra se ha ido demasiado arriba. Y ahí pues quienes nos logren contestar que uno de esos dos mercados es el poblado y que el otro mercado es Laureles, pues van a tener toda la razón. Es muy difícil hoy día comprar suelo en Laureles o en el poblado para desarrollar este tipo de proyectos de inversión inmobiliaria o encontrar nuevas oportunidades de inversión. Esto lo que ha dado para algunos es la gentrificación o para otros es buscar nuevas oportunidades donde Envigado, donde lugares como Sabaneta y hoy día donde lugares como el centro vuelven a convertirse en lugares foco de inversión, ya que tienen en la renovación urbana unas posibilidades de valorización bien interesantes. Entonces, si volvemos un poquito al anterior, toma mucho sentido eso porque al final el centro es el lugar en donde nacen muchas de las experiencias más auténticas de las ciudades. En ese sentido, Medellín no es la excepción y en Medellín encontramos en su centro historia, cultura, que es la sede de pronto de los teatros más emblemáticos de la ciudad, que es un foco también gastronómico hoy día y en general, como lo queríamos decir y como lo venimos diciendo en esta presentación, el centro al final es el ritmo de la ciudad. Entonces vamos a la siguiente. Con el ritmo nos referimos a no solo la música, que está muy ambientado especialmente por todo el tema de Botero, pero por también las distintas experiencias turísticas que hay en torno al centro de la ciudad, sino que es el lugar donde se mueve la ciudad literalmente, desde las finanzas, es el lugar donde están empresas icónicas, es el lugar donde están las sedes de bancos principales a nivel nacional, es el lugar donde están las entidades gubernamentales, es el lugar donde están 7, 8 clínicas de alta complejidad, como ya las vamos a ver ahorita mapeadas, está el Rosario, la Victoriana, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital Universitario de Antioquia, la Facultad de Salud Pública Nacional, entre otros referentes, y es donde hace que proyectos como el que venimos a traer hoy nosotros tengan mucho sentido, pues tienen mucho público que puede ser foco o importante, ya sea en un tema de compra para vivir, de compra para arriendo tradicional o un cliente potencial para hospedarse en ese tema de las rentas de corta estancia. Dale, Frank, vamos. Entonces, todos esos factores de los que hablábamos acá nos permite al final hablar de que, aunque no es tan común hablar de valorización en los centros de la ciudad, los proyectos de renovación urbana sí nos permiten invertir en el centro. En ese sentido, vamos a hablar hoy acá de un nuevo centro, partiendo del centro de Medellín en dos costados, uno abajo de la Avenida Oriental, que es el típico centro, el centro donde está Plaza de Botero, el centro donde está Coltejer, el centro donde está Parque Berrío, que es un centro un poco más comercial, que es muy activo del día, pero después de las 5:30, 6 de la tarde es muy poco lo que pasa, pero vamos a ver el centro que se activa
después de las 6 de la tarde y es justamente el nuevo centro o el centro oriental que está comprendido por sectores como Bomboná, parte baja, como Boston, como Los Ángeles, en donde encontramos, por ejemplo, la Avenida La Playa, en donde encontramos todas las sedes universitarias, en donde encontramos todo el tema de activación comercial que viene teniendo Ayacucho desde la ejecución del tranvía y en ese sentido la llegada de nuevos restaurantes, nuevos gastrobares y lugares que le ha dado una revitalización al centro de la ciudad, como le sucede al Parque del Periodista, como le sucede a un par de calles que tienen una activación turística bien interesante en Medellín y el centro, como lo vemos acá, nuevamente se convierte en el centro. Listo, vamos a la siguiente. Entonces acá hemos mapeado Distrito Los Ángeles, es ese punto morado que está en medio del mapa y los lugares referentes de los que veníamos hablando en las diapositivas anteriores, que hablábamos de teatros, que hablábamos de clínicas, que hablábamos de corredores o bulevares importantes como Avenida La Playa o incluso uno de los miradores más bajos de la ciudad, que es la Uva de la Imaginación, que está en remodelación completamente en este momento, están justo alrededor de nuestro proyecto. En ese sentido, las personas que vayan a considerar su inversión como un tema de compra de unidades, pues van a tener unos públicos bien interesantes, o quienes decidan depositar la confianza en el proyecto, en apalancar la construcción, que es la invitación que traemos hoy día, pues también puede ser muy chévere porque las unidades están en un mercado que ha sido probado en donde los proyectos entran y se van rápido. De esta manera es muy difícil encontrar proyectos que se estén vendiendo hoy día en la ciudad, en el centro, perdón, de la ciudad y tengan unidades o apartamentos disponibles en venta. Súper Jesús, yo creo que con lo que nos has hablado, estamos hablando de un proyecto de manera muy, muy estratégica en su ubicación, ¿cierto? Contarnos así de manera muy resumida que vimos que varias personas se nos conectaron, estamos hablando de esa ubicación, contarnos ahí de manera muy, muy rápida Perfecto. en dónde En se 20 concentra ese segundos, ¿qué hemos proyecto. dicho hasta ahora? Hay una nueva oportunidad en el centro de Medellín. Esa oportunidad se ve porque con datos y con hechos Medellín está de moda y Medellín se está poniendo cara. Y el suelo en Medellín, al menos en las zonas más desarrolladas como lo son Laureles y el Poblado, está cada vez más costoso. Eso hace que nuevos lugares de la ciudad tengan un nuevo florecer o una renovación urbana, que es como se llama técnicamente a estos fenómenos. Justamente por eso hablamos nosotros de invertir en el centro de la ciudad. ¿Y en cuál centro? En el centro más bonito, en el centro de calles anchas, en el centro de calles arborizadas, en el centro que combina un poco más orgánico lo residencial con lo comercial, como es la calle en la que nos ubicamos nosotros. De hecho, si quieres, vamos adelante, Súper. creo que lo podemos ir viendo. Perfecto, ahí vemos ese letrero que dice se vende en esa pared que está muy fea, que de hecho es para mí un lote al que le llamamos la Cenicienta, porque era el punto más feo de la calle, de resto está muy bien desarrollado a los dos costados, toda la calle 58, es el lote donde se construirá distrito. Es como esa cereza del pastel en una calle que tiene una arborización muy bonita, que tiene un separador verde, que es a dos carriles en los dos sentidos, pues, en donde se construirá distrito. Entonces, Frank, si quieres, vamos adelante para hablar. Y es muy típico este paisaje en todo el sector. Todo el sector son calles semiplanas, muy arborizadas, que lo diferencia del centro tradicional del que hablábamos antes, que es un poco más gris, con edificios casi tipo rascacielos. Acá todavía encontramos casas unifamiliares, bifamiliares de dos, tres pisos, que es lo típico en este sector de Boston, de la mansión y de Los Ángeles, que es puntualmente donde nos ubicamos nosotros. Listo. Bueno, súper Jesús, acá contarte un poquitico ya más adentrándonos a lo que viene siendo el proyecto en sí. Por un lado, encontramos que es un proyecto por digamos, por lo que nos permitía la norma, por lo que nos permitía desarrollar en este espacio o en este lote. Es un proyecto que se concibe con una vocación 100% comercial, lo que nos va a permitir entonces adjudicar las unidades inmobiliarias a un tema de comercial, es decir, de rentas sí, ya sea de rentas tradicionales o de rentas cortas, lo que va a permitir que el futuro comprador lo pueda ver también como con un tema de inversión, no para vivienda, sino para un tema de inversión, que es justamente lo que hoy, pues,
pocos proyectos pueden prestarlo, digamos, como de manera legal y normativa. Distrito de Los Ángeles va a tener todo ese tema de normatividad, Jesús, te cuento, para poder generar temas de rentas de corta estancia, tipo Airbnb o tipo Booking, entre otras. También contarte, Jesús, un poco de lo que se está concibiendo en términos de arquitectura del proyecto. Buscamos justamente, ya nos mencionaste, Jesús, un tema de una zona muy residencial, una zona muy arborizada, una zona en la que si al final, digamos, hay muchas variables positivas, estamos encontrando que hay pocos proyectos que logren, digamos, como ubicar unas piezas significativas en términos arquitectónico. Y Distrito de Los Ángeles justamente va a sumar eso, Jesús, pues para que en la zona pueda ser, digamos, un icono visual y de referenciación en la ubicación donde va a estar. Entonces buscamos de alguna u otra manera con la arquitectura, le llamamos un tema de arquitectura de street elevada en conjunto con el tema el tema del cemento, el tema de la madera, del acero, del concreto, buscar justamente una pieza pues que en términos visuales le dé como ese resalte a lo que viene siendo la zona. Y por último, contarte que Propiedex en todos sus proyectos, Jesús, se adelanta un poco, ya ese sería nuestro sexto proyecto que venimos ejecutando, siempre buscamos sí o sí un tema de diseño con propósito. Entendiendo que ese es un proyecto en el que las unidades inmobiliarias que vamos a verlas más adelante en cada una de sus tipologías, empezamos desde los 35 metros cuadrados, buscamos que aun siendo con espacios pequeños sean espacios lo suficientemente eficientes para que una persona no se sienta atrapada, para que una persona pueda, digamos, como llevar su día a día y pues ya sea una corta instancia o una permanencia mucho más larga, lo pueda desarrollar de una forma agradable y de una forma confortable. Entonces, Distrito de Los Ángeles no deja, digamos, como de sumar a lo que venimos desarrollando en cada uno de sus proyectos y ese tema del diseño con propósito. Aquí entonces mencionamos un poco las características a nivel general que tiene este proyecto Distrito Los Ángeles. Vamos a contar con un total de 8 pisos, 21 unidades inmobiliarias, 3 de ellas son, digamos, una tipología penthouse, que ya las vamos a ver más adelante cómo está en términos de distribución. Por otro lado, tenemos 18 tipo loft que le llamamos. Va a tener un local comercial que como lo veíamos, me vuelvo acá en el render del proyecto. Está ubicado en el primer piso, donde estamos pues buscando que sea adquirido ya sea por una marca de café o algo pues que le brinde servicio a lo que viene siendo a todas pues al proyecto en sí y a los residentes de Distrito Los Ángeles. Y pues por último, digamos, va a haber un ascensor pues que le va a prestar servicio al total de 8 pisos del proyecto. Hablamos entonces, digamos, de unas variables bastante significativas por las cuales este proyecto eh, consideramos va a tener ese auge y ese push dentro del mercado. Por un lado, como lo veíamos, un proyecto exclusivo. Estamos hablando de solamente 21 oportunidades o 21 unidades residenciales, lo que hace que de alguna u otra manera pueda catalogarse como un proyecto boutique. Ya veíamos anteriormente los tipos de las tipologías que ya las vamos a amplificar en próximos slides. Y hablamos entonces de un proyecto Jesús muy bonito que se acomoda con el estilo de vida de quien lo vaya a comprar. Porque hablamos de unas propiedades que si bien tiene concebido un tema comercial, también como lo mencionábamos, empiezan desde los 35 metros cuadrados, pero tiene, digamos, el potencial para que siendo la primera propiedad o la primera casa o vivienda que una persona está adquiriendo, hablamos de solteros o por lo menos parejas que están buscando su primera adquisición en bienes raíces para vivir, puedan hacerlo tranquilamente, pero que se va acomodando a, digamos, como a su estilo o a conforme su vida ya vaya evolucionando. Es decir, si el día de mañana ya deciden conformar una familia ya con hijos, es claro pues que estarían buscando otras ubicaciones pues para continuar su vida, pero pueden mantener el proyecto porque al final es un proyecto, como te mencionaba Jesús, pueden ponerlo a rentar fácilmente en un tema de arriendo tradicional, un tema de rentas cortas. Entonces al final sigue siendo un activo que se mueve conforme vaya evolucionando la vida de esa persona, de ese futuro comprador de alguna de las propiedades de Distrito Los Ángeles. Y que al final vemos una oportunidad de valorización, entendiendo unos precios de oportunidad. Jesús, te cuento que hace ya 2 semanas iniciamos el proceso de preventas, un proceso en el que
Ya hemos venido teniendo varios clientes potenciales en varias de las unidades, digamos como residenciales, donde tenemos o sacamos unos precios de oportunidad bastante interesantes que claramente van a sumar a ese proceso de valorización. Entonces estamos encontrando un proyecto de muy de oportunidad en este momento de venta sobre planos que tenemos como del proyecto. Entonces al final es una apuesta, es un proyecto en el que esperamos sí o sí lograr, digamos, como esa oportunidad, pues, de cara a los proyectos también visibles en la zona que estamos viendo, que si lo comparamos en términos de precio por metro cuadrado, estamos hablando de casi entre un 12 y un 15% por debajo de lo que estamos viendo como en la zona. Entonces, al final hay muchas variables, Jesús, que termina siendo un proyecto muy atractivo para nuestros futuros compradores. Correcto. Desde la perspectiva de valorización, eso es muy importante. Vemos que el valor de metro cuadrado, especialmente cuando te permiten dentro de la legalidad hacer todo el tema de rentas cortas, sube y sube mucho. En el mismo sector donde nosotros estamos, proyectos llegaron a los 11, 12 millones de pesos metro cuadrado y nosotros estamos entrando en lanzamiento con un precio, como tú lo dijiste, bastante más abajo, entre los 8 y los 9 millones de pesos, pero no tengo mapeados en el sector proyectos que hoy día estén en venta. Es decir, en ese nuevo centro, que es todo lo que es arriba de la Oriental y ahí hacia las torres de Bomboná, hacia Boston, hacia Los Ángeles, no hay muchos. Lo que sí podemos decir es que los que salieron se vendieron e incluso se entregaron. Por ejemplo, ahí vemos Inverso Coliving, que se entregó, que terminó con un metro cuadrado bien arriba, o vemos Macelog, por ejemplo, Jesús. Baselov, que también terminó con un metro cuadrado arriba de los 11 millones de pesos, y son productos muy similares al nuestro o a lo que nosotros estamos proponiendo, e incluso con apartamentos que no llegan o que estaban en unos metrajes bastante más reducidos, apartamentos de 17, 18 metros cuadrados con lo mínimo que permitía la norma. Aquí, más bien, nosotros podemos presentar qué le traemos al mercado, que son productos bien versátiles. En ese Súper. sentido, arrancamos con los apartamentos duplex o los penthouse, que están únicamente, son tres en todo el proyecto, están entre el piso 8 y lo que equivale al piso 9 con su segundo nivel. Técnicamente es un piso 8 duplex, para llamarlo de la forma correcta, y tiene 55 metros cuadrados, donde en su octavo nivel o en su primer nivel vas a encontrar todo lo social, es decir, medio baño social, la cocina. Muchas gracias por mostrarnos ahí ese plano de planta. Entonces ingresan, tienen cocina, zona de ropas, baño social, el área de la sala, que lo alcanzamos a ver ahí al fondo en la foto superior, y todos los apartamentos, ya sean los de 55 o los de 35 metros cuadrados, van a contar con valor. Este apartamento de 55 metros cuadrados, que tiene la opción de una o de dos habitaciones o de habitación con estudio, eh, va a estar desde los 429 millones de pesos y tiene unos rangos de personalización bien bacanos, ya que acá pensamos en toda la perspectiva del inversionista y vamos a dar unos kits adicionales, por ejemplo, para quienes lo quieran con jacuzzi, ya que está completamente medido que en el mercado de las rentas turísticas las unidades con jacuzzi privado pueden valer hasta un 30% más la noche. Es decir, si normalmente una acomodación donde puedan estar cuatro personas en dos camas dobles cuesta 300.000 pesos, un apartamento que tenga la opción de jacuzzi, así sea para una pareja, puede llegar a costar más de 400.000 pesos. Entonces eso impacta la rentabilidad, pues como tal, del inversionista o del comprador de las unidades. Listo, pasamos por ahí. Al final acá estamos hablando de que vamos a invertir es en la construcción de un edificio. Solo les contamos acá en este espacio cuáles son las tipologías que va a tener el edificio, y que van a salir a venta con posterioridad cuando el proyecto esté mucho más desarrollado. Recuerden que este proyecto, Distrito Los Ángeles, no es un proyecto de operación de rentas de corta estancia, que está toda la posibilidad y la legalidad para hacerlo, sino que nosotros estamos construyendo apartamentos o unidades inmobiliarias para venderlas a clientes compradores finales que quieran vivir, rentarlo de forma tradicional de pronto a un extranjero que pague un buen arriendo, o ponerlo en Airbnb, que gana una mejor rentabilidad, o plataformas similares. Luego vienen 18 lofts que tienen 35 metros cuadrados. Estos son apartamentos monoambiente, pero que igual, como tú lo decías, Frank, antes, son apartamentos muy parchados. Entonces, aunque solo tiene 35 metros cuadrados, tienes la posibilidad de tener una pequeña sala y un escritorio, o si eres más de comedor, comedor más escritorio, o unos puff. Tiene zona de ropas también, tiene espacio,
que puede ser versátil en su distribución. Acá lo tenemos ambientado con una cama queen y un comedor para dos personas, más el balcón. O tú podrías perfectamente tener dos camas semidobles si lo que quiere ese comprador final es acomodar a cuatro personas en esta suite de hotel que tiene 35 metros cuadrados y lo vemos que en Laureles, por ejemplo, esa misma distribución se hace en apartamentos o en suites que tienen 22 metros cuadrados y demás. Entonces tiene toda la versatilidad para que la gente pueda cumplir con su objetivo. Vivir cerca a su lugar de trabajo, estar chévere, de pronto tener la residencia universitaria de su hijo, de su primo que viene de otra ciudad, de otro país de pronto. Vemos mucho ese fenómeno de las personas que migraron, que de pronto los hijos quieren volver a algo de sus raíces y este sería un proyecto bien interesante, pues que le dé mucha calidad de vida y no tenga que llegar a compartir con otras personas el lugar en donde uno vive. ¿Cómo es el calendario del proyecto? El calendario consta de 24 meses. Estamos justamente finalizando nuestro primer mes. Hoy, hace unos 40 días, estábamos haciendo esta misma presentación con el objetivo de recoger algo de plata que nos faltaba para terminar la compra del lote. Fue una ronda muy positiva, muy bonita. Justamente terminamos de pagar el lote, no lo escrituramos. Hoy día el lote donde se construirá Distrito Los Ángeles está a nombre de Propiedex. Entonces ha terminado esa fase de negociación y compra del lote. Justo firmamos escrituras más o menos el 6 de julio e iniciamos inmediatamente con ese dinero que nos quedó ahí de remanente todo el tema del licenciamiento. Entonces se sacaron ya todos los diseños arquitectónicos, es decir, estos renders y estos planos que ustedes vieron acá no son un tema de IA que se sacan muy fácil, sino que ya están o han sido más bien realizados por un arquitecto con el objetivo de hacer parte del entregable que va a curaduría para buscar la licencia de construcción del proyecto. Ya tuvimos reuniones previas con dos de las curadurías para que todo el proyecto pues sea una realidad con facilidad y no que ingresemos el trámite y está entre un vaya y venga en la licencia. Y una vez termine ese proceso de licenciamiento que se demora entre 3 y 5 meses, aquí hemos puesto 5 meses para tener esos 2 meses ahí de gabela, por así decirlo, por si algún trámite se llega a retrasar y demás, poder contemplar el inicio de obra hacia el inicio del próximo año. Es decir, en el primer trimestre del 2027, lo ideal es que Distrito Los Ángeles esté haciendo su movimiento simbólico de la primera piedra para iniciar con todas sus actividades de cimentación, de estructura, de construcción de la obra gris y demás. Esa construcción nos va a demorar 12 meses y paralelo a ella va a iniciar el periodo de ventas de las unidades inmobiliarias, que es lo que nos decía Frank. Si bien estamos en una etapa de preventas donde también vamos a apoyar el inicio de construcción con unas preventas o con unas unidades que van a tener unos precios preferenciales, lo ideal es que el grueso de las ventas del proyecto vengan hacia la parte final para poder pues materializar bastante más ese tema de la valorización. Ya la gente va a comprar sobre algo que está construido. Esta es la estructura financiera general del proyecto. Sabemos que hay algunos de nuestras comunidades de inversionistas que son bastante más juiciosos. Para ello, lo que hacemos para no alargarnos tanto en esta parte es tener unas sesiones privadas donde desdoblamos la sábana de factibilidad del proyecto, que son un montón de filas de hojas de Excel donde está despiezado el proyecto ítem por ítem. Entonces será un gusto podérselos enseñar, pero aquí a sobremanera pues empezamos diciéndoles que el lote nos costó 710 millones de pesos sin papeles, con papeles ascendería más o menos a unos 750 millones de pesos. Luego hemos ido avanzando con todo el tema de estudios y diseños, aunque yo hablé antes de los estudios arquitectónicos, también se está construyendo en este momento el estudio o más bien los planos estructurales y en general todo el tema de planos eléctricos, planos hidráulicos, todo eso vamos avanzando para entregarlo pues a curaduría. Eh, Luego tenemos allí otros rubros como los profesionales asociados al control de la obra, eso es ejecución de obra y solo se empezará a pagar pues a partir de que empiece la obra, es decir, inicio del próximo año. Tenemos un rubro que va al rendimiento de las personas que están viendo o a las ganancias de las personas que están viendo esta videollamada hoy, que son cerca de 1.524 millones de pesos. Eh, y eso nos da una estructura total de cerca de 6.500 millones de pesos. Que hay que mencionar acá o resaltar como parte de tranquilidad, que el grueso del presupuesto se lo lleva el costo directo de obra, el valor del lote
y el rendimiento de los inversionistas. Es decir, no vemos costos exagerados por alquiler de oficinas, por pago de un montón de funcionarios que no están directamente en obra, sino que vienen asociados directamente al desarrollo de la obra de los costos. Es decir, en este momento hay un lote que se está valorizando con cada acción que recae sobre el lote. Un estudio de suelos, no lo había mencionado, pero ya se hizo con factibilidad para 11 pisos, la estructuración de un proyecto inmobiliario con todo el tema de diseños y licencias y en general con todo el tema pues grueso que se le va metiendo al desarrollo. Me voy con esta. Eh, ¿En qué invertimos los colombianos? Los colombianos invertimos puntualmente en dos figuras. La primera es comprar un apartamento tradicional para arrendarlo. Así le enseñaron los abuelos a los papás y los papás nos han enseñado a nosotros y creo que nosotros se lo vamos a enseñar a los hijos. Sin embargo, hay algo chévere que han tenido el desarrollo de la tecnología y de las redes sociales hoy día y es que nos muestra otras figuras de inversión. Pero yéndonos un poquito más antes de esas nuevas figuras de inversión, por allá en los 90 se hicieron muy famosos los CDTs en Colombia. Y nos mostraron que los CDTs podrían ser una buena figura de inversión porque hacían cerca del doble en algunas ocasiones de lo que me da un arrendamiento tradicional. Es decir, un arrendamiento tradicional me da aproximadamente el 0.5 de mi inversión o traducción. Compro un apartamento de 200 millones y lo puedo arrendar aproximadamente en 950.000 pesos. Con el CDT, con esos mismos 200 millones de pesos, yo podía buscar unos rendimientos que van a estar alrededor de 1.800.000. Y hasta ahí los colombianos empezaron a preferir el CDT frente a otros vehículos de inversión, especialmente porque es muy seguro, es garantizado por los bancos. Pero todo este tema de los nuevos emprendimientos, de nuevas empresas que llegaron a revolucionar el mercado y como decimos acá, que realmente ponen a trabajar el dinero de sus inversionistas, como lo hacemos en Propiedex, donde no eliminamos del todo el riesgo, pero aprendemos a gestionarlo y diseñamos todo un andamiaje legal para cuidar la plata del inversionista. Hoy podemos decirle lo que le decía el CDT a la casa tradicional en los 90, y es que podemos hacer el doble de lo que hace el CDT. En ese sentido, mientras el CDT da una tasa alrededor del 0.8, en Propiedex con nuestros proyectos normalmente puedes ganar una tasa del 1.8 mensual. Y eso, que hay algunos proyectos que nos permiten dar unas mejores rentabilidades. Pero trabajemos con esa base, con bases desde el 1.8%. Súper, Jesús. Es claro que estas rentabilidades que se pueden estar estimando en Propiedex aluden mucho al tema de lo que nos comentabas anteriormente de estructuras livianas. Muchos proyectos o muchas grandes empresas constructoras y demás cuando convocan, digamos, a inversionistas para tipos de proyectos, creo que no se acercan en gran medida a eso y justamente por todo el back detrás que tienen que gastar en términos de infraestructura, en términos de organigramas y demás. Y Propiedad siendo una empresa de ya más de un año y medio de operación en el mercado, hemos logrado, digamos, como construir una estructura sólida, eficiente, justamente pues para poder entregar en estos primeros años de propiedades como tal, esa mayor ganancia de cara al inversionista, porque lo que buscamos, Jesús, es justamente generar relaciones de largo plazo. Queremos que hoy el inversionista, ustedes, sean quienes vean en nosotros ese vehículo claro de inversión en ese y en otros proyectos inmobiliarios. Entonces, qué chévere acá, Jesús, contémosles cómo pueden unirse a este proyecto Distrito Los Ángeles como inversionistas de capital para el desarrollo de este proyecto. Les voy a contar un poco, es importante mencionarles que el proyecto se va a ejecutar en diferentes fases. La recolección del capital, veíamos esos 6.500 millones de pesos, no se van a hacer de un solo tope. Vamos a generar diferentes fases para la consecución del capital. En este caso, la invitación entonces para ustedes, comunidad de inversionistas, es ingresar a la fase uno. Es una fase en la que van a poder ingresar con un capital mínimo de inversión de 50 millones de pesos, Jesús, y esto es un ticket que difícilmente lo pueden ver en otros proyectos inmobiliarios. Acceder a proyectos inmobiliarios con un ticket tan bajo es complejo o es difícil de verlo. Entonces, con un capital mínimo de inversión de 50 millones, puedes participar como inversionista. Vamos a tener unas tasas de rentabilidad fija. Ojo, eso es súper importante esto. En otros proyectos lo que ofrecen son tasas variables de rentabilidad. Aquí no, aquí vamos a generar tasas de rentabilidad fijas mensuales que Y van se a demoran obedecer al 4 y 5 capital. años en hacerse realidad, Frank. Eso es importante decirlo. Estamos llenos en el mercado de proyectos que como lo que vendían es la operación, te vendían una rentabilidad que iniciaba a los 3 años, pero han pasado 5 y 6 años y nada.
Entonces acá lo que estamos vendiendo, nuevamente repetimos, no es operación hotelera, es una inversión para la construcción del proyecto que va a vender sus unidades. Y ahí liquida lo que nos está diciendo Frank. Correcto. Entonces vamos a encontrar unas tasas de rentabilidad acorde al tiempo de permanencia de este capital. Entonces empezamos ahí a discriminar un poco la tabla de Jesús. Vamos a encontrar tasas que van a ir desde el 1,8 fijo en inversiones entre 50 y 69 millones de pesos con una permanencia mínima de 18 meses. Vamos a encontrar una tasa fija del 1,95 con capitales entre 70 y 79 millones de pesos con una permanencia mínima de 15 meses y una tasa del 2% fijo mensual con capitales invertidos de 80 millones en adelante y con una permanencia mínima de 12 meses. Entonces, para entendimiento de todo, Jesús, es un capital que si tú, por ejemplo, Jesús, quieres invertir en Distrito Los Ángeles para capitalizar el desarrollo del proyecto con una inversión de 80 millones de pesos, te vamos a ofrecer una tasa fija de rentabilidad mensual del 2% durante 12 meses, que se va a pagar una vez culminan los 12 meses, te liquidamos con el capital invertido, en este caso si vas a invertir 80 millones de pesos, más los intereses generados en esos 12 meses al 2%. Creo ahí, Jesús, que te quedó claro un poco el panorama. A mí sí, yo quisiera un par de reacciones de las personas que están conectados, que nos hagan una seña, si todos esos números en pantalla son claros, si hay alguien que se enredó. De hecho, hoy estamos reunidos con inversionistas y me gustaría entender si hay alguien que no le quedó claro, a mí no me quedó claro, o alguien que nos haga una seña. No, está claro, procedamos con el tema que viene adelante y es Súper. Y mientras cómo nos van a ir hacemos para respondiendo, recibir es eso. importante contarles que esta fase uno va a culminar el próximo 4 de agosto, donde las siguientes fases son en total 6 fases. Vamos a encontrar rentabilidades, digamos, no tan atractivas como en esta fase uno, pero que igual siguen siendo atractivas versus el mercado. Es decir, la tasa más pequeña que vamos a estar encontrando o la que vamos a iniciar es del 1,7 y la tasa más alta es del 1,8. Entonces, Jesús, aquí hay, digamos, una oportunidad bastante interesante para aquellos inversionistas que quieran entrar al proyecto con una tasa que va a llegar hasta el 2% y pues les vuelvo y les menciono, hasta el 4 de agosto vamos a tener el chance o la posibilidad de ingresar en esta fase uno. Por ahí Jesús nos hacen dos preguntitas. ¿Desde cuándo se puede invertir? Desde ya mismo. Quien ya desee un poco terminar de culminar la conversación, al finalizar ese espacio podemos ya entrar en temas de contratos y demás, que ahorita vamos a ver como unas luces, pero desde hoy mismo podemos ingresar ahí a Raiza, te contesto ahí como esa pregunta. Y por aquí Pedro nos dice, hasta ahora súper claro, me gustaría saber cuáles son las garantías. Súper, Pedro. Entonces... Justo acá nos leíste la mente antes de ir con ese tema de garantías. Aquí presentarles un escenario muy rápidamente, cómo se ve en lo que Jesús nos comentaba, ese esquema de inversión más tradicional del colombiano, que es el CDT versus Distrito de Los Ángeles, llevándolo a esa inversión de 80 millones de pesos con una permanencia de 12 meses. Estamos viendo que al final la liquidación de capital más los rendimientos son más o menos 11 millones de diferencia, Jesús, entre si colocas ese mismo capital en un CDT de lo que puedes obtener aquí en Distrito Los Ángeles. Entonces, acá pasando un poco y para darte respuesta, Pedro, de la pregunta que nos tenías, vamos a hablar un poco de esos beneficios y garantías de estar en esa fase uno. Los beneficios son del numeral uno al numeral 3. Lo primero es a quienes se accedan o hagan partícipes de esa fase uno, vamos a darles un derecho de preferencia en preventa. Les comenté un poco hace un par de minutos que ya iniciamos hace 3 semanas la venta de las unidades residenciales, de las unidades inmobiliarias. Pero para aquellos que entren a esta fase y también quieran adquirir, porque en su mente está también un tema de inversión en rentas cortas, o bueno, digamos con su perfil de inversionistas también quieren comprar propiedad raíz. Tenemos unos precios de lista cero bastante atractivos, que sumados a unos descuentos financieros que también lanzamos en el lanzamiento, al final del ejercicio se hace bastante atractivo ese precio final, que para aquellos interesados también al interno, después de este webinar o de esta conversación, podemos revisarlo al detalle. Por otro lado, también tenemos, Jesús, un tema de un plan de referidos bastante chévere. Y es si tienes de pronto familiares, amigos, conocidos del trabajo que también estén buscando vías de inversión rentables, seguras y demás. Si terminan invirtiendo con nosotros, también tenemos una comisión que va aludida o que va, digamos, como referenciada al monto de inversión de esta persona y que
Algunos otros proyectos tienen esos planes, pero Jesús, ¿qué pasa? Te lo terminan pagando por allá los 6 meses al año, pero no, aquí en Propies se lo pagamos inmediatamente, se haga, digamos, como la transferencia de la inversión, de que pagamos una comisión como él ahí en la tabla que va referenciado o que va adjudicado al monto de inversión que haga la persona. Y como tercera beneficio, tenemos que entrar a esa fase uno con esa creación de comunidad de inversionistas que estamos creando con los proyectos de Propiedex. Vas a ser inversionista preferencial. ¿Eso qué significa? Que vas a ser de los primeros en escuchar otros proyectos que tengamos en el mercado, tanto de desarrollo inmobiliario como de transformación y remodelación, para aquellos de pronto que se conectaron tarde. Hoy estamos, Propiedex hoy busca modelos de inversión basados en dos vías. Una, desarrollo inmobiliario, que es este proyecto Distrito Los Ángeles, como transformación y remodelación, que es básicamente coger propiedades con alto potencial de valorización, transformarlas y remodelarlas para finalmente venderlas en el mercado. Entonces serías de los primeros en escuchar esos nuevos proyectos que habilitemos para que si te hace sentido el proyecto y la tasa, pues puedas participar sin ningún problema. Y Jesús, qué chévere, aquí contémosles un poco en todas esas garantías. ¿Cómo hacemos que esa inversión, ya sea de 50, 80 millones de pesos o más, puedan tener la plena seguridad de que va a estar respaldado y asegurado en manos de nosotros? Listo. Hay múltiples garantías en el proyecto. Habrán garantías para los compradores, pero concentrémonos acá en las garantías para los inversionistas, que es para lo que habíamos citado esta reunión. Entonces vamos a ver el punto 4. Se llama un contrato de garantía mobiliaria. Ahí lo primero que hay que hacer es devolvernos a un hito que les comentábamos un par de diapositivas atrás, y es que Propiedex ya compró el lote donde se construirá Distrito. Es decir, el lote está a nombre de Propiedex. Lo segundo es que la empresa Propiedex está fraccionada en un tema de acciones. Entonces lo que hacemos acá es darles garantía, que eso es un documento que se registra en el Registro Nacional de Garantías Mobiliarias y que es observable por las personas que puedan tener interés en la propiedad al colocar un crédito, al comprar el lote. Entonces lo que hace es que les da un beneficio de control sobre la propiedad, casi que los hace propietarios indirectos a los inversionistas. ¿Por qué? Porque tienen en prenda acciones de la empresa que es dueña de la escritura o dueña del lote donde se construirá el proyecto. Esa es la primera. Esa es un poco más simbólica, pero es real. La segunda es más con base en el dinero que vas a aportar al proyecto. Y es que se establece un contrato de mutuo, que es el que en Colombia reglamenta todo el tema de préstamos, ya sea entre personas naturales, entre personas jurídicas o entre personas naturales y jurídicas, como es lo que puede suceder acá. Entonces, en ese contrato de mutuo se fija el monto de inversión del inversionista, hablemoslo como tú lo mostrabas, 50 millones o 80 millones, y la tasa fija que se va a pagar sobre ese monto o sobre ese dinero que se dio en préstamo. Es decir, el contrato de mutuo establece que tú me prestaste una tasa, o perdón, un dinero a una tasa puntual de interés. Y el contrato de garantía lo que hace es darte un tema de control sobre la propiedad donde se construirá el proyecto, que eso no lo hacen los proyectos con normalidad. Listo, súper. Igual cualquier duda ahí lo estamos leyendo en la cajita de comentarios. Aquí Jesús, contémosle rápidamente quiénes hacemos parte de Propies, de esta empresa con ganas de comerse el mercado ampliamente. Voy a ir muy rápido para que mostremos un poquito más qué han hecho esas personas que están ahí, que me parece más interesante a la luz de los inversionistas. Juan Esteban Vanegas, ingeniero civil de la Universidad de Antioquia, es el encargado de supervisión de las obras en la actualidad, es el dirección de obra de propiedades. En la actualidad, tú lo dijiste al principio, tenemos cerca de 6 o 7 frentes de obra abiertos a este momento. Entonces, Juanes es la persona que está en las obras. Diego Orozco es el estructurador financiero o el estratega financiero de la empresa. En la actualidad es gerente de ISC Construcciones. Desde su gerencia es el encargado de hacer todo el tema de planeación financiera de proyectos público-privados que se ejecutan entre esta empresa y la gobernación de Antioquia o las alcaldías municipales. Entonces ejecuta proyectos que pueden estar en el orden de 7.000, 8.000, 10.000, 11.000, 13.000 millones de pesos y saca varios de estos proyectos al año. Entonces es un socio de mucho valor en la compañía. Luego ahí en la presentación, solo por eso me presento a mí primero, voy yo. Soy constructor de negocios, me encanta el sector inmobiliario,
Estoy metido en este cuento hace cerca de 7, 8 años tal vez. He pasado por todas las puntas de los negocios, he vendido, he desarrollado, he hecho flipping, he hecho distintos tipos de negocios y me gusta este cuento y me mantengo. Y finalmente presento a quien me acompaña hoy en esta presentación, que es Frank Gómez. Frank Gómez es el encargado de la creación de experiencias y en ProPiedex, que es básicamente el encargado de todas las puntas de la comunicación, de que ustedes tengan una buena ruta de experiencia cuando nos ven en redes sociales, de que puedan ver algo del contenido de lo que hacemos en nuestros proyectos, de que puedan ser bien atendidos, de que el producto se corresponda con la filosofía de una marca y que al final dejemos huella desde lo arquitectónico, desde lo constructivo en los proyectos que hacemos. Entonces, gracias Frank, pues, por ser el encargado de liderar esos temas acá en ProPiex y muéstranos un poco más de lo que haces. Súper, no, yo creo que aquí estamos viendo entonces un equipo interdisciplinario, multidisciplinario más bien, que logra justamente que esas ideas, que esos proyectos salgan de la mejor manera, tanto para nuestros públicos objetivos, ustedes inversionistas, tanto para nuestros compradores también, y en general. Aquí Jesús, yo creo que la mejor prueba de contar de lo que somos es a partir de datos y hechos, y es la manera en la que construimos confianza, en este caso con cada uno de nuestros inversionistas. Les mencionaba que no se trata aquí de una inversión puntual, sino una relación a largo plazo. Y es que en el último año ya hemos ejecutado o administrado más bien un capital de 2.800 millones de pesos, Jesús, no es un capital por menor, que se ve traducido ya en 5 proyectos que a la final suman más de 10 unidades inmobiliarias, y que también ya sumamos temas de metros cuadrados de vivienda, más de 900 metros cuadrados, y también inclusive, Jesús, contarte temas de metros cuadrados de locales comerciales. Algunos de los proyectos que vemos, como lo es el caso de Castilla Hills, se logró habilitar, digamos, también la construcción de un local comercial. Y ya han sido 20 personas, Jesús, que han confiado en nosotros, que han confiado en el respaldo de Propiex, que han confiado en lo que Propiex entrega como marca, como resultado hacia el mercado, que inclusive mencionarte que varios de ellos no solamente han estado en un proyecto, inclusive hay varios de ellos que han repetido hasta en 3 proyectos, justamente con esa confianza que hemos construido. Entonces la invitación está abierta para ustedes, comunidad de inversionistas, a que los que estén aquí en Medellín y a los que no si tienen familiares o visitas previas acá en la ciudad podamos hacer un recorrido por las diferentes obras que tenemos activas. Ya han sido varios proyectos, proyectos como Gardel, Lienzo, Primavera, Scala, Castilla Hills. Proyectos que básicamente pueden ver desde nuestras redes sociales parte de la ejecución que hemos venido teniendo. Inclusive aquí vemos uno de nuestros últimos proyectos, el proyecto Gardel, donde ven un poco los acabados y el entregable que generamos desde Propiedex en todo lo que hacemos y entregamos a nuestros públicos objetivos. Entonces, yo creo aquí que Jesús, partimos de esa gran pregunta, si esta fuera la inversión que estaban esperando, una inversión contundente, una inversión rentable, una inversión en la que el fácil acceso, digamos, difícilmente se pueden encontrar en otros proyectos del mercado en propiedad raíz. Entonces, yo creo aquí, Jesús, ya culminando el espacio, agradecerles a todos de verdad por la asistencia, por escucharnos. Aquí dejamos de pronto activo el chat para preguntas, si de pronto hay alguna que tengan ahí, si no, invitarlos desde nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram. Aquí les dejamos nuestra red, o nuestra línea directa de contacto en WhatsApp para que escaneen ese código QR, o también de nuestra página web para que vean un poco los proyectos que estamos ya habilitando para futuros compradores. Entonces yo creo que las cartas están puestas, Jesús, sobre la mesa, y la invitación es abierta a que hagan partícipes como inversionistas de este proyecto Distrito de Los Ángeles. Así es, Frank, como lo decíamos al principio de la llamada, hoy estamos de vuelta. Hace poco más de un mes hicimos nuestra primera ronda de inversión para recoger la plata que nos faltaba para comprar el lote, que fueron esos inversionistas de la lista cero, y hoy estamos en la lista uno haciendo este mismo llamado. Es muy chévere el reiterar algo de lo que dijiste y es, venga, quienes tengan la duda, sin ningún compromiso, acompáñenos a las obras. Hágase ese recorrido por esos 6, 7 frentes de obra que tenemos hoy día, desde Laureles, Campo Valdés, Castilla, Manrique Central, y vea qué es lo que estamos haciendo. Y ahí decida si quiere poner su plata con nosotros, donde vea Súper. productos terminados, donde ve que todos los proyectos están en su etapa de finalización, incluso algunos de ellos están ya vendidos sin haber terminado obra.
Súper, súper. Qué gran invitación, Jesús. Listo, Jesús. Yo creo que la invitación está activa. Todos aquellos entonces súper bienvenidos a nuestros canales, a comunicarnos directamente para tener otro espacio en dado caso de que les haga sentido e interés participar como inversionista, Jesús. Desearte una feliz noche a ti y a todos acá presentes. Perfecto, perfecto. Listo. ¿Algo Listo. más? Buena noche. No, un Listo. agradecimiento por aguantar esta casi hora. Estuvo largo y qué pena con ustedes. Quedamos atentos a ayudarles, a entenderles, a responder las dudas, a revisar proyectos adicionales. No es solo un proyecto que estamos recibiendo fondeo de inversión hoy día. Tenemos tres, cuatro proyectos diferentes. Si no te sientes cómodo en el tiempo, en la tasa, aunque todos tienen tasas muy similares, podemos revisarlos y ver cuál es el que más se acomoda a tu perfil inversionista. Listo, Jesús. A toda la comunidad de inversionistas, una feliz noche. Mil y mil gracias. Chao, Frank. Chao a Chao, todos. chao.